Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios y a disponer el corazón para que el Señor nos hable. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. El privilegio y la bendición de estar aquí un día más, un domingo más, es algo que no habrían palabras suficientes para agradecerte, Señor, porque esto representa que durante una semana más tú nos has cuidado, nos has provisto, has atendido a las necesidades de nuestra vida y nos has concedido tu gracia y tu favor durante toda esta semana que terminó. Hoy, iniciando una nueva semana, nos disponemos a escuchar tu voz, pidiendo tu paz en nuestros corazones y que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos y guiándonos a toda la verdad. Te pedimos, Señor, que te muevas con libertad y con poder y que te glorifiques aún en medio de la debilidad de nuestro cuerpo. Sé tú, Señor, glorificado en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos todo el honor, toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero iniciar tomando lectura de Isaías capítulo 29. Y quiero que preste mucha atención a todo lo que el Señor hoy nos quiere entregar. Isaías capítulo 29, desde el versículo 13 hasta el versículo 16, dice lo siguiente. Va a encontrar usted ahí unas diapositivas que nos van a ayudar a ilustrar un poco esto. Y voy a leer primero los 4 versos y luego vamos a regresarnos a ir mirando uno por uno. Dice el verso 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Verso 15. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado: ¿no entendió? Y vemos esta palabra profética que incluso la vemos replicada o que se repite en los evangelios, tanto en Mateo como en Marcos, y que el Señor Jesús hace referencia a este pasaje de Isaías 29. Pero quiero que nos regresemos al versículo 13 y fíjense lo que dice. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Mire cómo se acerca el pueblo a Dios, con su boca y con sus labios. Y de esa manera creen o creían que honraban a Dios. Pero fíjense en la segunda parte, dice: pero su corazón, es decir, su espíritu, está lejos de mí. Y en realidad, ¿qué es lo que Dios quiere que se acerque a Él? No nuestra carne. Aunque el acercar nuestro espíritu implica nuestro cuerpo de carne, por supuesto. Pero en realidad lo que está diciendo el Señor aquí es que muchas veces hay muchas personas, incluso hoy día, que se acercan al Señor, pero se acercan simplemente con su parte exterior, con su apariencia. Sin embargo, dice, su corazón, su espíritu está lejos de mí. Y aún dice: y su temor de mí. Sabemos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero también una connotación del temor es una vida de adoración a Dios. Cuando yo vivo bajo el temor de Dios,
no vivo pensando de que Dios siempre me va a castigar, sino que como honro y reverencio la grandeza de Dios, mi vida se ajusta a una vida conforme a lo que Dios quiere. Esa es una vida de adoración. Pero dice, y su temor de mí o su vida de adoración no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces muchas veces hay personas que se acercan a Dios de esta manera, con apariencia, pero su corazón o su espíritu está muy, pero muy lejos de Dios. No hay un deseo genuino de en realidad buscar a Dios. Y lo buscan porque ya se volvió costumbre. Muchos cristianos hoy en día, no se sorprenda de que busquen a Dios solo por costumbre. Porque así como en el tiempo pasado profesábamos cualquier otra religión o doctrina, y parte de esa enseñanza nos decía, cada semana tienes que ir a una iglesia. De la misma manera, en el contexto evangélico o cristiano, pareciera ser que es igual. Cada semana tienes que ir a una iglesia, y si no vas a una iglesia, pues estás mal. Pero la pregunta es, ¿con qué actitud o cuál es el corazón con el que venimos? ¿O no venimos con el corazón? Quizás venimos solo con el cuerpo. Aplaudimos solo con la carne, cantamos solo con la carne, pero nuestro espíritu dice, como dice ahí, bien lejos está de Dios. Entonces hacemos muchas cosas porque las aprendimos, ya sí se vuelven algo mecánico y repetitivo, pero no hay una conciencia. Miremos, y le pido por favor, Juan, si me pones a Romanos capítulo 12, verso 1. Y le pido que me acompañe a Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos 12, 1. Mire lo que dice la escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, ¿y qué más? Y agradable a Dios. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Un culto racional. Es decir, el pueblo cómo se acercaba, con sus labios, con su boca, con su parte exterior, pero su corazón no estaba involucrado en el proceso de búsqueda de Dios. Y lo que Dios quiere es que usted y yo vengamos, presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio. Es decir, rindamos nuestra vida, nuestra carne, muramos a la carne para que entonces podamos venir a Dios con un corazón sincero y en verdad presentarle al Señor un culto racional. Muchos están posiblemente en un lugar, pero su mente está distante. Presente en cuerpo, ausente de mente y de corazón. Y eso es lo que está queriendo decir el Señor aquí. Entonces nos dice que este pueblo se ha acercado a mí. Regresemos al slide, versículo 13. Con sus labios y con su boca, pero dice que su corazón no está ahí, está bien lejos de ahí. Ahora miremos el verso 14. Dice, por tanto, de aquí nuevamente excitaré o activaré. Ese es el sentido de esa palabra excitar. Excitaré o activaré la admiración de este pueblo, y fíjense en esto último, con un prodigio grande y espantoso. Un prodigio es un milagro, es algo extraordinario, algo fuera de lo común. ¿Y cuál es ese prodigio? Mire, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y cuando vemos en la escritura, y acompáñeme por favor a Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Jeremías 9, versos 23 y 24. Mire lo que dice. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio, ¿en qué?
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Tres cosas en las que un ser humano natural se alaba o se cree más que otros: en su sabiduría, en su fuerza o valor, o en su riqueza. Si usted lo analiza con calma, se va a dar cuenta de que es verdad. ¿O acaso cuando tenemos suficiente y más que suficiente en cuanto al dinero no nos sentimos tranquilos? ¿Sí o no? Si usted va y consulta la aplicación de su banco y mira, ay no, tengo $100,000 disponibles, ¿se sentiría tranquilo? Pero si usted va a la aplicación y dice, uy, tengo $5 disponibles, ¿cómo se sentiría? ¿Tranquilo? Cuando tenemos 20 años y tenemos todas las fuerzas, pensamos que la muerte es algo tan lejano, que nada malo nos va a pasar, que tenemos toda una vida por delante. Pero cuando ya llegamos 40, 50, 60, ya decimos, tengo más años detrás que por delante. Y ya no nos sentimos tan valientes como antes. Ya medimos el peligro. De muchachos no medíamos el peligro. Y ahora sí medimos el peligro. ¿Y qué decir de aquellos que se creen bien sabios? Creen que por su sabiduría son más que otros. Y esas son tres cosas en las que el ser humano se alaba. Pero en el 24 nos agrega una cuarta en la que en realidad usted y yo nos podríamos alabar. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Fíjense en esto. Entonces nos está hablando acerca de que en vez de gloriarme, de creerme muy sabio, yo debo buscar la sabiduría de Dios. ¿Y por qué es esto? Porque el Señor está diciendo que Él va a hacer algo extraordinario, y lo extraordinario que Él va a hacer significa que va a deshacer la sabiduría de los que se creen sabios, y que va a desechar el entendimiento de aquellos que se creen entendidos. Y fíjense lo que va a hacer. Mateo capítulo 11, verso 25. Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, mire lo que está diciendo Jesús y mire toda la connotación relacionada con lo que leímos en Isaías. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de ¿quiénes? De los sabios y de los entendidos. ¿Y a quién se las reveló? Ah, mire, qué cosa tan extraordinaria. ¿O acaso no es extraordinario ver en lo natural a un niño de 4, 5, 6 años con conocimientos de un muchacho de 20 o 30? Es algo extraordinario, ¿sí o no? Les decimos superdotados. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor acá? Está diciendo, mire, lo que se supone debía ser para personas que tienen entendimiento y que tienen sabiduría, por causa de que se acercan a mí con una apariencia y no de corazón, yo voy a hacer algo extraordinario y voy a desechar eso, les voy a quitar eso a ellos y se los voy a dar ¿a quiénes? A los niños. Ahora, fíjate en el 26. Verso siguiente. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Puede hacer Dios lo que quiera, sí o no? Ahora regresémonos entonces al verso 14 de Isaías.
Entonces, por tanto, de aquí que nuevamente activaré o excitaré yo la admiración de este pueblo. Es decir, voy a llamar su atención con algo poco común. No es algo común que un niño tenga tanto conocimiento y tanta sabiduría, pero yo lo voy a hacer. Ahora, espiritualmente hablando, ¿qué significa? Que el Señor quiere traer revelación a aquellos que como un niño tienen un corazón dócil, un corazón enseñable, un corazón sencillo. Y aunque podemos ver que los niños, por supuesto, están expuestos a diferentes enfermedades físicas y espirituales, porque si uno ve un niño de 3, 4, 5 años, por supuesto ve la manifestación del egoísmo en el niño, la manifestación de la envidia en el niño, la manifestación en un sentido hasta de la violencia en el niño, pero precisamente ahí es donde el padre debe ayudar, la madre debe ayudar a cortar de raíz todas estas cosas. Pero pensemos en un par de niños que se pelean y a los 5 minutos como si nada hubiera sucedido. Los mejores amigos, abrazados, jugando juntos, y vuelven y pelean y vuelven como si nada hubiera pasado. Pero ¿qué le pasa a los adultos? Me miró feo y ya para mí esa persona salió de todo mi contexto de afectos. No me saludó, peor. El adulto tiene una tendencia a guardar el resentimiento, el rencor. El niño no. El niño se equivoca y el niño, pues quizás al principio no lo reconoce, porque cuando se le pregunta al niño ¿y quién fue? No, yo no fui. Y pone esa cara de angelito que uno como que no la puede resistir. Pero hay que enseñarle a que haga frente a sus responsabilidades. Entonces dice el Señor, esa sabiduría que debía ser para aquellos que son sabios, que son entendidos, el Señor va a hacer algo extraordinario y se la va a entregar a los niños. Y por eso esa va a ser una obra que va a llamar la atención de todo el pueblo. Versículo 15, Isaías 29, nuevamente regresamos ahí. Dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo. Entiéndase consejo como el propósito o la voluntad. Eso es lo que significa consejo. Entonces, ¿qué está diciendo? Ay de aquellos que se esconden de Jehová, encubriendo, ocultando el propósito y la voluntad. Y dice, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada, y fíjese en este énfasis, como el barro del alfarero. Bien importante esto para el desarrollo de la enseñanza de hoy. Ahora mire que dice que encubren la voluntad o el consejo o el propósito de Dios, escondiéndose de Dios o creyendo que se esconden de Dios. Y aún dice, sus obras están ¿en dónde? En tinieblas. En las tinieblas, en la oscuridad, en donde no hay luz, donde no hay enseñanza, hay necedad, hay ignorancia. Pero dice el 16, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Pero regresémonos un poquito, dice, ¿quién nos ve y quién nos conoce? ¿Quién será el que nos ve permanentemente? Los ojos del Señor están siempre abiertos, atentos a los buenos y a los malos. Nadie se puede esconder de Él. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien quiere pecar? Por lo general, el que va a pecar siempre busca ocultarse, que nadie lo vea. Pero al fin de cuentas, aunque ningún ser humano me vea, allá me ven. Y lo que yo hago en tinieblas será sacado a la luz.
Entonces dice, ¿quién me ve o quién nos ve y quién nos conoce? Recuerdan que la semana pasada uno de los versos que tocamos fue Jeremías 17:9, en donde decía, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el versículo siguiente dice, yo el Señor, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Entonces, ¿quién es el que nos conoce? Dios. Ahora termina entonces esta última parte diciendo, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Obviamente la palabra reputada hace referencia a la reputación. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Y fíjense que en esta última frase nos habla primero de que hay una reputación como el barro del alfarero, que ya lo vamos a mirar qué significa. Pero al final dice que le dirá esa obra a su hacedor. Recordemos esa implicación de hacedor. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el principio? Génesis capítulo 1, versículo 26. Vayamos un momento allá, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 26. Mire lo que dice la escritura. Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo? Hagamos. Muy importante ese verbo, el verbo hacer. Hagamos. ¿A quién? Al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pregunta, estamos en Génesis 1:26. ¿Ya el hombre había sido creado? Todavía no había sido creado. Pero dice el 26, hagamos. Y ya esto lo hemos explicado en otras ocasiones, pero lo recuerdo, y aún para aquellos que nos visitan puedan tener este contexto. Cuando alguien va a construir un edificio, ¿qué es lo primero que se hace? Los planos. Tener los planos no es tener el edificio hecho. Pero cuando tenemos los planos ya sabemos cómo va a quedar el edificio, ¿sí o no? Y por supuesto con la evolución de la tecnología ya hacemos planos en tercera dimensión y ya hacemos sketch y ya vemos simulaciones y hasta ponemos todos los muebles dentro de la perspectiva de lo que se va a construir y ya veremos cómo va a quedar. Pero son planos. Lo que Dios hizo en el versículo 26 es un plan. Dios ideó un plan para el hombre que fuera a imagen de Dios, conforme a su semejanza, y que tuviera la capacidad de señorear sobre todo esto. Esa fue la idea y el plan de Dios. Pero luego viene el verso 27, en donde efectivamente creó. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, ¿qué fue lo que creó en el 27? Creó el espíritu del hombre. Y le estoy explicando todo eso porque tiene que ver con lo que estamos viendo en Isaías. Ahora, si nos vamos al capítulo 2, versículo 7, nos vamos a encontrar las últimas dos etapas de creación del hombre. Ya vimos las dos primeras, un plan, número 1, creó el espíritu, número 2. Pero en el capítulo 2, versículo 7, ¿qué dice? Entonces Jehová Dios, ¿qué hizo? Formó al hombre. Y muchas veces hemos leído estos dos versos y como que, bueno, creó y formó, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Una cosa es crear, otra cosa es formar. ¿Qué creó Dios? El espíritu. ¿Qué formó Dios? Dice, formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, nos dio esta forma corporal que hoy tenemos. Ahora, ¿qué es lo que sale de la tierra?
el barro. Recuerde que Isaías decía que vuestras perversidades serán reputadas como el barro del alfarero. ¿Qué valor tiene el barro? Por sí solo, ¿qué valor tiene el barro? Nada. No sirve de nada el barro por sí solo. Necesita de un alfarero que le dé forma. ¿Y qué dice ahí? Entonces Jehová Dios formó al hombre, voy a transliterar, del barro de la tierra. Y luego la última etapa, sopló en su nariz aliento de vida, e entonces ahí ya el hombre fue un ser viviente, con espíritu, con cuerpo y con un alma. Ahora, fíjense entonces, regresándonos al slide, las dos referencias que hace esta profecía. Siguiente. ¿Acaso la obra dirá de quién? De su hacedor. Ahora, ¿quién es la obra? Nosotros somos la obra. ¿Dirá esa obra de su hacedor? ¿No me qué? No me hizo. O sea, ¿podemos negar que Dios hizo un plan para nosotros? No lo podemos negar. Que no lo queramos aceptar es otra cosa. Pero no podemos negar que Dios estableció un plan para cada uno. Siguiente, dice, dirá la vasija de aquel que la ha ¿qué? Formado. ¿Quién representará entonces la vasija? Nuestro cuerpo. Porque ¿qué fue lo que formó Dios del polvo? El cuerpo. Dice, dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. En otras palabras, no me supo hacer bien, no me dio la forma correcta. ¿Cuántas veces se ha mirado usted al espejo y siente que pudiera haber sido mejor? Dios me hubiera puesto más bonito, ¿no? Me hubiera hecho una nariz más pulida, unas orejas más pequeñas. Nos vemos al espejo y posiblemente vemos lo que a nuestro juicio son cosas que pudiéramos o quisiéramos cambiar en cuanto a lo que físicamente se refiere. Pero dice la Escritura, le diremos a aquel que nos ha formado, no entendió, o sea, no tuvo la sabiduría suficiente para hacerme de forma correcta, para formarme de forma correcta. Cuando yo miro en el Génesis capítulo 1, que cada vez que Dios hacía algo, dice, y vio Dios que era bueno. Pero cuando formó al hombre, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Ya no solamente era bueno, sino que era bueno en gran manera. Estaba por encima de todo lo demás que Dios había creado, el hombre. Ahora sigamos el siguiente slide, por favor. Ahora todo esto nos va a llevar al siguiente capítulo de Isaías, porque esto era una introducción. Y en el capítulo 30 de Isaías nos habla de esto. No se olvide de la frase en el capítulo 29, verso 16, que habla acerca de reputada como el barro del alfarero. Eso es muy importante. Ahora en el capítulo 30, desde el versículo 1, fíjense lo que encontramos aquí. Hay de los hijos que se apartan, número 1. Dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. En ese verso 1 encontramos estas 4 cosas. Número 1, hay de los hijos que se apartan. Fíjense, los hijos.
Y cuando miramos en la escritura dice que ¿quién es un hijo? Miremos Romanos 8, verso 14. Romanos capítulo 8, verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quién es un hijo? Uno que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, regresémonos al slide, por favor. Porque nos está diciendo el versículo 1, hay de los hijos que se apartan. Eran hijos. En algún momento se dejaban guiar por el Espíritu, pero un día se apartaron. Y hay un hay, son dos palabras distintas. Hay con H, hay sin H. Esta exclamación. Hay de los hijos que se apartan, número 1. Número 2, para tomar consejo. ¿Qué es el consejo? Propósito o voluntad. Y no de mí. ¿Qué quiere decir eso? Hay de los hijos que se apartan para buscar hacer no mi voluntad, sino quién sabe qué. Porque dice, para tomar consejo y no de mí. Es decir, no para buscar hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de quién sabe quién. 3, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Pues ya se habían apartado, ya no estaban guiados, no estaban siendo guiados por el Espíritu. Y 4, añadiendo pecado a pecado. Pero fíjense que estas 4 cosas están interrelacionadas con 4 cosas del verso número 2. Y el verso número 2 dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Yo sé que esto parece como bien enredado, pero en el siguiente slide creo que lo vamos a entender un poquito más. Vamos a mirar la paridad que hay en estos 2 versos. Siguiente. Entonces, ahí disculpen por esas 2 líneas, no las vi, ya mis ojos no me sirven bien, pero creo que se lee muy bien. Dice, esta es la comparación a mi lado izquierdo del versículo 1, a mi lado derecho lo que dice el verso 2 o lo que quiere decir el verso 2. Entonces lo primero que encontramos en el verso 1 es los hijos que se apartan. Eso está relacionado con descender a Egipto. Número 2, los que no hacen la voluntad de Dios, es decir, no van a buscar el consejo de Dios. Fíjense que en el verso 2 dice que no buscan la voz de Dios. Y el número 3, se cubren con apariencia. Esa apariencia tiene que ver con buscar la gloria del hombre. Y número 4, añaden pecado a su pecado. ¿Qué quiere decir? Que su salvación es la limitación. ¿Por qué decimos limitación? Porque eso significa Egipto. Egipto significa limitación. Y quiero que vayamos a un verso para que veamos toda la implicación de esta limitación. Éxodo capítulo 1, versículo 13. Éxodo capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel. ¿Con qué? Dureza. Siguiente. Y amargaron su vida con dura servidumbre. ¿En hacer qué? Barro. Miren, barro, reputada como barro. En hacer barro y ladrillo. Y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Fíjense todo lo que Egipto hizo con el pueblo.
los hicieron servir con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre. ¿Y en qué consistía su servidumbre? En hacer barro y ladrillo. ¿Cómo se consigue el barro? Mezclando dos elementos principalmente. ¿Cuáles son? La tierra y ¿qué más? Y agua. Tierra, hombre, agua, palabra de Dios. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Egipto con el pueblo? Llevándolos a que mezclaran la palabra de Dios con ideas de hombres. Y aún no solamente contentos con hacer barro, también los pusieron a hacer ladrillo. Que el ladrillo en esencia tiene los mismos elementos que el barro, solo que tiene un proceso adicional. Y es que esa tierra mezclada con agua se pone en un molde y luego se lleva a un horno y se le pone fuego. ¿Para qué? Para que ese barro se endurezca. Y ese fuego habla de espíritus. Eso es lo que estaba haciendo Egipto con el pueblo, limitando. Fíjense incluso en el versículo 9 de ese mismo capítulo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Están hablando los egipcios. Ahora pues, versículo 10, seamos sabios para con él, para que no se ¿qué? No se multiplique. Perdón. Cuando miramos el propósito y dentro del plan maestro de Dios, en el plan maestro de Dios es que usted y yo fructifiquemos y nos multipliquemos. ¿Qué hizo Egipto? Ya no quería que se multiplicara el pueblo. Y entonces dijo: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces el propósito de Dios se cumple porque se tiene que cumplir. Pero Egipto, ¿qué pretende siempre hacer? Limitarnos, no dejarnos multiplicarnos, no dejarnos crecer, mantenernos siempre esclavos, mantenernos siempre ocupados haciendo lo que Él quiere que hagamos. Egipto representa una potestad que aún en este tiempo está activa y que busca a aquellos que están, valga la redundancia, buscando a Dios, y los quiere limitar, no los quiere dejar crecer, no los quiere dejar avanzar. Y por eso está hablando Isaías capítulo 30 versos 1 y 2, y está haciendo una lamentación. Ay de los hijos que se apartan, de aquellos que quieren buscar ser guiados por el Espíritu de Dios, pero que alguna situación los hizo apartarse para descender a Egipto, para cobijarse con la sombra de ellos. Sombra habla de tinieblas. Y eso es lo que se busca en Egipto. El slide siguiente, por favor. Entonces esos hijos que se apartan, ¿a dónde descienden? A Egipto. Porque no hacen la voluntad de Dios al no buscar su voz. Y cuando dice que se cubren con sus cobijas, hablan de la apariencia. ¿Qué es lo que hay en Egipto? Hay tinieblas. Cuando yo me cubro con Egipto, entonces estoy buscando siempre esconderme de Dios. Así como el hombre cuando pecó y fue descubierto, ¿qué fue lo primero que hizo? Buscar dónde esconderse. Porque oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y cuarto, añaden pecado a su pecado, es porque
su esperanza, dice en el versículo 2, y la esperanza en la escritura hace referencia a la salvación, su esperanza es Egipto. Es decir, ellos creen o creían que Egipto les podía ayudar, cuando Egipto siempre va a querer limitarnos, tenernos ahí en una frontera, tenernos ahí en un pequeño cuarto para que no crezcamos. Y esa es la condición de muchos hoy en día, que de pronto quieren quebrantar su corazón, pero que las luchas, las pruebas y las situaciones de la vida son tan fuertes que se apartan y empiezan a ver en Egipto o empiezan a ver en el mundo otras alternativas. Como Dios no me bendice, yo creo que por aquí me voy a ir. Como Dios no me responde, entonces por aquí me voy a ir. Y entonces dejo de buscar la voz de Dios para ir a buscar otras voces que supuestamente me van a solucionar mi problema, pero en realidad, ¿qué estoy haciendo? Añadiendo pecado a mi pecado. Ya si me aparté, estoy en pecado, y si me aparté y busco otras cosas, estoy añadiendo pecado a mi pecado. No sé si así es un poco más claro. Bueno, ahora continuemos, porque aún apenas estamos empezando. Así que si necesita moverse un poquito para estar cómodo, muévase. Sigamos, versículo 3, Isaías 30. Dice: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Mire, dice que se querían ir para Egipto para solucionar sus problemas, pero dice aquí el Señor: si van para Egipto van a terminar en confusión. 4. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, 2 ciudades de Egipto. 5. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Fíjense en esto. Lo tremendo de apartarnos del Señor y buscar amparo en Egipto. Todo esto representa personas que en algún momento buscaban a Dios con todo su corazón, pero como le mencioné hace un rato, ciertas cosas en su vida no se solucionaron, ciertas cosas en su vida aparentemente no iban por buen rumbo. Al contrario, parece que las plagas de Egipto me cayeron a mí. Pero estoy buscando a Dios, pero voy a la iglesia, pero oro, pero ayuno, pero diezmo, pero esto y lo otro, y le sirvo. ¿Y por qué me cae todo esto? Hay que esperar y aguardar que Dios termine y complete su obra en nosotros. Pero por no esperar, lo más fácil que a una persona hace es apartarse y volver a buscar a Egipto. ¿Qué era lo que le sucedía a Israel? Israel recién había salido de Egipto. Recuerde usted que el pueblo de Israel clamó por todo lo que ya vimos, por toda la servidumbre a la que estaban sometidos, por todos esos trabajos forzados a los que estaban obligados a hacer todos los días, desde que salía el sol hasta que se ponía. Algunos de ellos incluso les infligían castigo de trabajar 24 horas de corrido, picando piedra en una cantera. Porque a los egipcios no les importaba para nada la vida de los israelitas. A los egipcios lo único que le importaba es usufructuarse de lo que ellos hacían, beneficiarse de lo que ellos hacían. De eso sí se preocupa Egipto. Y ellos clamaron, estaban ya angustiados, llegó un punto de quiebre en sus vidas y clamaron a Dios, que ya no aguantaban más. Y fíjense lo que dice, regresemos por un instante a Éxodo, pero ahora el capítulo 3.
Éxodo capítulo 3, versículo 23 y 24 y aún hasta el 25. Capítulo 2, discúlpenme, versos 23 al 25. Éxodo 2, 23 al 25. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, ¿qué hacían? Miren, no oraban, no clamaban, gemían. Orar es una cosa, clamar es otra cosa, gemir es una completamente distinta. Dice que, ¿qué hacían ellos? Gemían a causa de la servidumbre, y aún clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Gimió. Miren, llegó a una condición tan extrema que gimió. Piense en, y yo sé que esta comparación, guardando las distancias por supuesto, pero para tratar de hacernos una idea. ¿Qué pasa si usted patea a un perro? Y lo patea y lo patea y lo patea. Gime. ¿Y por qué gime? Porque está en un estado de total indefensión, no se puede defender y siente que se le va la vida, que no hay nada más, y por eso gime. ¿Y qué hizo el pueblo? No tenía nada más que perder. Ya eran esclavos, ya estaban siendo sometidos a tantos trabajos tan tortuosos, su vida no valía nada, podían morir decenas y decenas de judíos todos los días, y a Egipto no le importaba. Se morían unos y habían otros niños que estaban creciendo, a esos niños traían y empezaban a ponerlos a trabajar. A Egipto no le interesa sino sacar provecho de sus esclavos. Pero fue el gemir del pueblo lo que hizo que Dios volviera su mirada. Aquellos que un día se apartaron para estar en Egipto, en medio de Egipto clamaron y Dios los vio y los reconoció. Ahora regresemos entonces, Isaías 30. Pero ahora vamos al versos 12 al 14, y para eso hay un slide. Muy bien. Fíjense que en estos versos vamos a encontrar el ciclo o la operación del espíritu de Egipto. Lo que hace Egipto en nuestras vidas, si se lo hemos permitido, por supuesto. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque 1, desechasteis esta palabra, y 2, confiasteis en violencia y en iniquidad, 3, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como 4, grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada. 5, cuya caída viene súbita y repentinamente. 6, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. 7, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. 7 cosas que hace el espíritu de Egipto con nosotros. Lo primero es que inicia esta operación cuando un hijo desecha la palabra de Dios
o desecha la voz de Dios. ¿Qué es desechar? ¿Qué es lo que nosotros desechamos? Lo que no nos sirve para nada, ¿cierto? Lo que para nosotros no tiene ninguna utilidad. Entonces eso implica desechar la palabra. Cuando yo considero que la palabra de Dios no tiene utilidad para mi vida, o cuando yo veo en mi propia vida que la palabra de Dios, o que buscar la voz de Dios, o que venir a la iglesia, o que meditar la palabra, o que hacer mis disciplinas espirituales no están dando resultado para mi vida, hay una tendencia a querer desecharlo. Y ahí se abre una operación espiritual en donde Egipto quiere entrar para seguir haciendo lo que sigue. Entonces nos va a llevar ¿a qué? A que en vez de confiar en la palabra, porque ya la desechamos, vamos a confiar en la violencia y en la iniquidad. Violencia e iniquidad son dos aspectos que son naturales en el hombre. Fijémonos en esto. Cuando Adán y Eva pecaron, en el capítulo 3 de Génesis, el Señor los echó del huerto del Edén. Y en el capítulo 4, versículo 1 dice que conoció Adán a su mujer Eva y dieron a luz un hijo al cual llamaron Caín. Y sabemos por lo que dice la Escritura en la epístola de Juan que Caín tenía una simiente del maligno. Es decir, la semilla con la cual se concibió Caín era una semilla maligna. Por lo tanto, esa es la razón por la que el Señor no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí aceptó la ofrenda de Abel. Y esto desató en la vida de Caín violencia, al punto que mató a su hermano. Y esa violencia se convirtió en una iniquidad, porque esa misma violencia fue heredada a todos los descendientes de Caín. Y por allá vemos más adelante en el capítulo 5, cuando miramos toda la genealogía, en el capítulo 4, al final, la genealogía de Caín, habla acerca de un hombre llamado Lamec, que en su tiempo era uno de los más violentos. Incluso recuerda que cuando el Señor echó a Caín, le dijo que pondría una marca para que nadie lo matara, y si alguno lo matara sería vengado 7 veces. Pero luego Lamec va a encontrar usted que dice: si Caín fue vengado 7 veces, Lamec de cierto será vengado 70 veces 7. Era un hombre supremamente violento y cruel. Y de ahí empieza a multiplicarse más y más y más y más la maldad, hasta que encontramos en el capítulo 6, versículos 1 al 5, como el Señor dice que los hombres, su designio del corazón era siempre de continuo el mal. Y se arrepintió Dios en su corazón de haber hecho al hombre. Le dolió, porque se apartaron. No es que se haya arrepentido de haberlos creado como tal, sino que le dolió la condición del hombre por haberse apartado de él. Porque cuando nos apartamos de Dios, abrimos el espacio, la puerta, para que entre la violencia y la iniquidad. Todos sabemos, o la mayoría sabemos, que las iniquidades son los pecados que heredamos de nuestros padres, que muy seguramente están dentro de nosotros, aunque todavía no estén activos, pero que están esperando el momento oportuno para activarse, como esos huevos de áspides que explotan y traen serpientes. Entonces necesitamos nosotros entender esta operación, porque entonces desechar la palabra abre la puerta para que la violencia y la iniquidad entren en acción. Luego nos llevan a apoyarnos. ¿En qué? En ello, en esa violencia, en esa iniquidad. Es decir, el hacer esas cosas se vuelve parte de nuestra vida, se vuelve algo normal. Luego dice: por tanto os será este pecado como
Y mire lo que produce todo esto: una grieta que amenaza ruina. Y hay grietas de grietas. Yo creo que todos en alguna forma experimentamos las grietas en nuestras casas. De hecho, cuando se construye una casa, una de las cosas que nos dicen es que es posible que se hagan ciertas grietas en los primeros años por el asentamiento de la construcción. Pero se espera que las grietas sean grietas bien diminutas, que no comprometan la solidez de la construcción. Pero hay otras grietas que se pueden hacer cada vez más y más y más grandes, al punto de que comprometen la construcción y obligan a que se evacúe una construcción, porque hay una amenaza de que se venga abajo un edificio. Y aquí lo que está diciendo es eso, fíjense: grieta que amenaza ruina. Y fíjense en esto otro: extendiéndose en una pared como elevada. Es decir, un día éramos hijos que estábamos buscando la elevación, un día éramos personas que por oír la voz de Dios estábamos creciendo espiritualmente, pero llegó un momento en donde empezamos a desechar la voz de Dios, o donde de pronto estábamos diciendo: yo voy a la iglesia, escucho la predicación, he entendido lo que dice, pero ¿sabe qué? Solamente voy a hacer caso a cierta parte. Esto no me interesa y esto sí, y me vuelvo selectivo. Y yo no puedo ser selectivo en lo que aprendo de Dios, porque todo lo que Dios me enseña es para mi bien. Es como decir que yo voy a la escuela y me enseñan a sumar y a restar, y yo digo: solamente quiero aprender a restar, no me interesa aprender a sumar, cuando todo lo necesito. Y entonces esa grieta amenaza una ruina. Luego, si avanza el proceso, fíjense, la caída viene súbita y repentinamente. No se sabe cuándo, solo cuando se escucha el estruendo, ¡plum!, se cayó el edificio. Eso sucede. En nuestra ciudad de Medellín ha sucedido, porque es una ciudad muy montañosa y el hombre ha querido siempre construir en las montañas, y por ser terrenos tan disparejos y de alguna manera tan fácilmente lodosos, porque cuando llueve mucho vienen los deslizamientos, se afectan mucho las construcciones. Y hace algunos años, creo que en los últimos 10, 15 años, se han implosionado de 4 a 5 edificios que yo recuerde. ¿Por qué? Porque su estructura se ha visto comprometida por grietas, que al principio quizás eran bien pequeñas, pero que por no haberse tratado a tiempo se fueron haciendo más y más y más grandes, hasta que comprometió la estructura completa del edificio. Y lo que hacen es evacuar a las personas, evacuar cierto territorio alrededor, y entonces implosionan, le colocan explosivos para que el edificio literalmente no se derrumbe a un lado o a otro, sino que se venga abajo. Pero aquí en este caso dice: cuya caída viene súbita y repentinamente. No nos podemos confiar. Miren, algunos pueden caer en la trampa de creerse más sabios que Dios. Algunos, en mi país dice: algunos nacen con malicia indígena, para referirse a que son muy vivos. Necesitamos buscar la sabiduría de Dios. Él en realidad sí sabe. Y entonces la caída viene súbita y repentinamente. Y aún dice: se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. Obviamente no puedo hacer la ilustración porque es una situación peligrosa, pero quería más o menos mostrar: cuando tenemos un vaso, dependiendo del calibre del vidrio, resiste los golpes. Recuerdo que hace un tiempo teníamos en casa un juego de vasos que hasta nos daba
susto agarrarlos, porque casi que con agarrarlos se revientan. Porque dependiendo del grosor del grosor del vidrio, va a resistir los golpes. Pero por lo general la parte inferior, esta parte inferior, es más gruesa que el resto de la estructura del vaso, para que cuando se coloque en una superficie dura, pues no se vaya a quebrar. Y yo puedo a un vaso en su fondo darle cierto golpe hasta cierta fuerza, pero si yo le doy y le doy y le doy, comienzan a verse grietas, ¿cierto? Hasta que llega un momento en donde un golpe quebró todo el vaso. ¿Le ha pasado alguna vez que se le cae un vaso y no se quiebra? Pero otras veces se le cae y se le quiebra. Hay muchas grietas que no se ven a simple vista, pero que ahí están. Y que solamente el enemigo está esperando dar el golpe certero para que se rompa el vaso. Eso es lo que hace Egipto. ¿Y todo para qué? Para que seamos hechos pedazos sin misericordia y no sirvamos para nada. Egipto no tiene misericordia de nadie. Dios sí tiene misericordia. Egipto, si no le sirves, te desecha. Dios siempre va a ver algo bueno en nosotros, aunque hoy puede ser que no le sirvamos para nada. Ahora todo esto, y vamos a ir hacia el final de la enseñanza, para irnos, porque en ambos pasajes, tanto en el 29 como en el 30, nos hizo referencia en uno al barro del alfarero y en este al vaso del alfarero. Ahora, así como el Egipto tiene una operación, Dios tiene un orden. Vámonos a Jeremías capítulo 18. Y le pido en esta última parte toda su atención. Jeremías capítulo 18. Y vamos a leer los primeros 6 versos. Vamos a leerlo primero de corrido y luego vamos a desglosarlos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Muy bien. Mire lo que dicen los primeros versos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿En dónde se puede escuchar la voz del alfarero o la voz de Dios? En la casa. ¿Y cuál es la casa? ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de el verdadero aposento? Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, entra a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Le dice el Señor a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero.
y allí te haré oír mis palabras. La operación de Egipto comienza con desechar la palabra de Dios. En el orden de Dios, Dios quiere que oigamos sus palabras, no las de Egipto, no las nuestras, sus palabras. Versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, y fíjense en esto último, y he aquí que él trabajaba ¿sobre qué? Sobre la rueda. Por supuesto, cuando nos hacemos la imagen de el alfarero y el taller del alfarero, pues literalmente el alfarero tiene una de sus herramientas, es una rueda en donde coloca el barro y empieza a darle forma. Pero mire qué interesante lo que representa la rueda en la Escritura. Capítulo 3, versículo 6 de Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 6. Santiago capítulo 3, versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama ¿qué? La rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, ¿qué representa la rueda? La creación. ¿Y qué fue lo que Dios creó? Mi espíritu. ¿En qué estaba trabajando el alfarero? En el espíritu. ¿En qué trabaja Dios todo el tiempo? En nuestro espíritu. ¿Sabe? El gran problema que tenemos nosotros los seres humanos es que a veces no vemos los cambios en nuestro cuerpo o en nuestro exterior, e ignoramos que el Señor está trabajando aquí adentro. Aquí es donde el Señor está trabajando. Puede ser que esté experimentando un montón de situaciones difíciles, contrarias, adversas, que yo no quiero vivir, pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando. Aunque lo natural de uno escuchar en una persona que está experimentando tantos momentos difíciles en diferentes áreas es: el Señor no me oye, el Señor se olvidó de mí, el Señor me abandonó. Y no es verdad. Dios está trabajando dentro, en mi espíritu. Algo que yo ignoro, algo que todavía no conozco, algo que para mí todavía está velado, pero que llegado el momento se dará a conocer qué era lo que Dios estaba haciendo dentro de mí. Así como la semilla que cae a la tierra y yo no puedo ver lo que está sucediendo dentro de la tierra, y pasa el tiempo y yo no veo que brote nada. Pareciera ser que perdí mi tiempo. No, va a llegar el momento en donde esa semilla va a brotar y va a empezar a crecer y va a seguir creciendo y va a dar ramas, hojas y fruto. Pero hay que esperar el tiempo. Pero muchas veces por no ver creemos que no está sucediendo nada. Pero Dios está trabajando aquí adentro. Dios estaba trabajando en el pueblo de Israel aún cuando estaban en esclavitud en Egipto. Pero ¿qué pasó? El pueblo se apartó, desechó la voz de Dios y confió en Egipto. Aún sacándolos Dios de Egipto, de la esclavitud, vamos a encontrar varios momentos en donde Israel, o una parte de ella por lo menos, quería volver a Egipto, aún haciéndose ideas locas de que allá comían carne todos los días. Porque eso nos hace creer Egipto, que es lo mejor de lo mejor. Pero Dios está trabajando en la rueda. Regresemos a Jeremías. Y descendí a casa del alfarero, verso 3, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, sobre la creación. Dios está siempre trabajando sobre la creación, sobre nuestro espíritu. ¿Y por qué está trabajando siempre sobre nuestro espíritu? Porque al fin de cuentas todo esto terrenal va a pasar. Tu cuerpo y mi cuerpo va a dejar de ser, va a volver al polvo, pero lo que va a trascender a la eternidad es nuestro espíritu.
No quiere decir eso que Dios no nos pueda ayudar en todo el proceso de nuestra vida y bendecirnos con salud, con provisión y con todas las cosas necesarias. Claro que Dios lo va a hacer. Pero hay temporadas de la vida en donde parece que todas las puertas se cierran. Y no solamente las puertas, las ventanas y aún los hoyitos que hay, todo se cierra. Y parecemos atrapados en un lugar donde no podemos salir. No quiere decir que Dios no esté trabajando. Dios sigue trabajando sobre la rueda. Verso 4. Y fíjense el verso 4. Lo que Dios hace. Lo primero es que dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Esto parece algo como que no tiene un sentido. ¿Cómo es posible que la vasija de barro se eche a perder en la mano de Dios o del alfarero? Recuerdan que en Isaías 29 leíamos que había un reclamo del pueblo que decía que Él no nos hizo o no nos formó porque no tenía entendimiento. Parece que tienen razón. Porque ¿cómo es posible que se eche a perder la vasija en las manos del alfarero? Mire, es que no depende solo del alfarero. Cuando miramos el arte del alfarero nos damos cuenta de que no solamente son sus manos moldeando, son muchas cosas que se involucran en el proceso de hacer una vasija. El ambiente, la temperatura, la consistencia del barro, la velocidad en que la rueda gira, un montón de variables, unas que controla el alfarero, otras que no. Pero muchas veces, y en la gran mayoría de las veces, las vasijas se echan a perder porque el barro no es bueno. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que esa vasija que se echó a perder en las manos del alfarero, que nos representa por supuesto a nosotros, se perdió no porque Dios no lo supo hacer, sino por la maldad que hay en nosotros. Porque desechamos la palabra, porque confiamos en Egipto, aun cuando fuimos hijos. Lo cual valga el momento para también aclararlo, no porque sea un hijo ya tengo todo garantizado, porque aún un hijo se puede apartar. Entonces no nos confiemos. Ay, yo ya soy hijo de Dios, yo tengo ya asegurada mi herencia. Porque me puedo apartar, Dios no lo quiera. Así que yo tengo que permanecer. Entonces dice que esa vasija de barro que él hacía, verbo hacer, se echó a perder en su mano. Fíjense que esto es lo que sucedió al principio y en muchos momentos que vemos en la Biblia. Porque como leíamos al principio en Génesis 1:26, Dios hizo un plan para el hombre y le entregó el plan al hombre, y cuando creó y terminó la obra con Adán, el ser viviente, lo puso en el huerto del Edén y le dijo: mira, yo te voy a delegar una responsabilidad, labra y cuida o guarda el huerto. Puedes disfrutar de todo lo que hay acá, come de todo lo que veas menos de este árbol. El Señor le expresó todo el plan a Adán, pero llegó un momento en donde el hombre desechó la voz de Dios porque vio muy atractivo el árbol, codició el fruto, lo comió. Y entonces eso abrió la puerta a que el mal entrara a su corazón. Ahí podemos ver cómo la vasija de barro se echó a perder en las manos del alfarero. No porque el alfarero quisiera. Dios no quería que Adán y Eva pecaran. Luego vemos a Caín, como lo mencioné hace un rato. Pero si usted lee el capítulo 4, versículos 5, 6 aproximadamente, va a ver cómo Dios le dice: mira, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás así malhumorado? Si bien hiciereis,
¿no serías enaltecido? Y si hicieres lo malo, el pecado está a la puerta, pero aún así tú tienes la capacidad de dominarlo. Pero si yo le abro la puerta a la maldad, ya yo no tengo la capacidad de dominarlo, ya es la maldad la que me domina a mí y me lleva a hacer un montón de cosas. Mire, se sorprendería usted de ver la realidad de un ser humano cuando hay maldad en su corazón. Puede hacer cualquier cosa. Lo más horrible que usted se pueda imaginar lo puede hacer cualquiera que deje entrar la maldad a su corazón. Que es que yo lo conocí, que no, ese muchacho, un alma de Dios, y cómo que es el peor asesino de tal lugar, porque dejó entrar la maldad a su corazón. Cualquiera de nosotros tuviéramos el potencial de hacer cualquier barbaridad si dejáramos entrar la maldad a nuestro corazón, porque eso es lo que hace la maldad. Por eso tenemos que, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guardar el corazón. Muy bien. Entonces, lo primero que encontramos en esto es que esa vasija de barro que él hacía se echó a perder. Pero ahí no termina, sino que dice lo segundo que encontramos, que él volvió. El alfarero vuelve una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Vámonos temporalmente a Isaías 43:1. Isaías 43:1. Mire lo que dice. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y vamos a encontrar cómo el Señor una y otra vez, versículo 18 de ese mismo capítulo, una y otra vez Él va a volver. 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Verso 19. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez volverá el Señor. Volverá el Señor una y otra vez a tocar el corazón, a ver si alguno oye. El Señor está hablando todo el tiempo, a ver si alguien oye. Entonces, número 2, regresando al slide, por favor. Volvió. Y número 3, ¿qué hizo? Dice, y la hizo otra vasija. 4, según le pareció mejor hacerla. Fíjense que en este verso, en 3 ocasiones se menciona el verbo hacer, que tiene que ver con el plan. ¿Qué quiero decir con todo y para ir cerrando? El plan de Dios es uno solo. Dios no tiene 2, 3 o 4 planes. Dios no tiene plan A, plan B y plan C. No, Dios tiene un solo plan. Pero en ese gran plan que Dios tiene, Él tiene la potestad de mover aquí, mover allá, para que las cosas se den como Él quiere. Pero el plan es uno solo, el objetivo es uno solo. ¿Qué sucedió con el hombre al principio? Pecó. ¿Cambió de plan Dios? No cambió de plan. Porque su plan, ¿cuál era? Fructifiquen, multiplíquense y señoreen.
fructifiquen, multiplíquense y señoreen. El hombre pecó, Caín pecó, la descendencia pecó, se multiplicaron los hombres, ya no fructificaban. Vino Noé, el Señor halló en Noé un hombre perfecto, recto, apartado del mal, y lo encargó de que hiciera un arca. Determinó el Señor el fin de todo ser viviente de esa época porque se apartaron, estaban muertos para Dios, pero conservó la vida de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Y en el capítulo 9 de Génesis, versículo 1, encontramos que luego de que salió Noé del arca, el Señor habló con Noé. ¿Y qué fue lo que le dijo? Fructifica y multiplícanse, y vayan por toda la tierra y señoreen. Igualito. No cambia el plan. Pueden cambiar los protagonistas, pero el plan no cambia. Porque Dios trabaja con el que quiere. Si hay alguien que no quiere, Dios no lo va a forzar. Dios va a seguir hablando, va a seguir presentando oportunidades, pero el que no quiere escuchar, como dicen por ahí, peor para él. Pero Dios está siempre hablando. Entonces dice, descendí a la casa del alfarero, él trabajaba solo en la rueda, la vasija se echó a perder. Es posible que se eche a perder a mi forma de ver las cosas. Es posible que las cosas no funcionen como yo creo que tienen que funcionar, pero es que es el alfarero el que sabe cómo tienen que funcionar. Y si vio que esta no era la forma que él quería, él tiene la potestad de deshacer esto para volverlo a hacer en otra cosa nueva. Él tiene la potestad de mirar mi vida, y si yo estoy haciendo cosas que no es lo que Él quiere que yo haga, Él tiene la potestad en mí de llevarme a un punto en donde yo tenga que morir a esas cosas para que Él me levante, para que yo haga lo nuevo que Él quiere que yo haga. Porque Él es el alfarero y yo solamente soy barro. Él sabe lo que está haciendo y yo no. Por ahí hay un dicho que dice, en mi país al menos, zapatero a sus zapatos, para dar la idea de que el que sabe hacer algo es el que lo tiene que hacer. No me voy a meter yo en cosas que yo no sé hacer, y yo no me tengo por qué meter en lo que Dios quiere hacer en mi vida. Yo solamente tengo que buscar oírlo. Y si yo oigo a Dios y hago lo que Él quiere que yo haga, entonces la maldad no va a entrar en mi corazón. Egipto no va a tener oportunidad de llevarme a ese proceso de degradación al punto de que mi vida caiga y que aún me llegue a una condición de que yo no sirva para nada. Es decir, que yo sea un desecho completamente. Dios no quiere eso. Pero sabe una cosa, a veces Dios permite que toquemos fondo. Dios permite puntos de quiebre. Cada uno tiene un punto de quiebre diferente, así como le dije acerca del vaso. Yo no sé cuál sea el calibre suyo, si resista mucho o resista poco, pero lo que sí le puedo decir es que el mundo ha venido dándole golpes y golpes y golpes y golpes y golpes y más golpes, buscando que te quiebres, no para que el Señor te restaure, sino que te quiebres para que no sirvas para nada. Pero Dios, por el contrario, busca un punto de quiebre en nuestras vidas para que nos rindamos a Él. Lo bonito de Dios es que no importa en cuántos pedazos quedemos, Él nos vuelve a hacer. Amén. Y termino leyendo los últimos 2 versos, 5 y 6. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Quiénes estamos en las manos de Dios? Nosotros los que somos espirituales, porque está hablando casa de Israel.
Y una casa es una que escucha o en donde se escucha la voz de Dios. Entendamos esto. No importa cuánto estemos recibiendo de Dios, cuánto entendimiento estemos recibiendo, cuánta revelación el Señor nos esté dando, cuántos dones y talentos el Señor pueda activar en nuestra vida, seguimos siendo barro. Y vamos a ser golpeados. Y el mundo va a querer acabarnos y destruirnos. Y vamos a tener que sufrir muchas cosas. Pero el Señor volverá y nos hará de nuevo, como Él crea mejor. Amén. Póngase de pie. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, mi Dios, por permitirnos, Señor, durante este tiempo recibirla. Mi oración, Señor, es que haya entendimiento en cada uno de nosotros, de manera que lo que hoy nos has hablado pueda permear, penetrar lo más profundo de nuestro ser. Solo tú conoces las circunstancias de nuestra vida y en qué condición hemos venido hoy. ¿Cuáles son nuestras luchas? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las tentaciones? Aún cuáles son nuestros errores y pecados. Tú lo conoces todo, Señor. Y cada uno podemos tener un diferente punto de quiebre. Pero yo entendí que tú me hablaste, que estás llevándonos a ese punto de quiebre, no para destruirnos, sino para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús no es fácil. Implica que nos vamos a quebrar muchas veces. Pero dice el Señor, una cosa es que te quiebres y yo te pueda hacer de nuevo. Otra cosa es que siendo una pared levantada, permitas que las grietas te tiren abajo. Lo que el Señor ha empezado en nosotros lo terminará y lo perfeccionará, si se lo permitimos. Señor, mi oración, y tú lo sabes, es que cada uno de este pueblo te entienda y te conozca. Que venga una renovación del entendimiento en cada uno, para que podamos, Señor, rendirnos completamente a ti y nuestras vidas puedan ser vidas cambiadas y transformadas. Espíritu Santo de Dios, te pido que ministres el corazón de cada uno y que tu gloria descienda con poder. Que todo golpe que se ha recibido por parte del maligno, buscando derribarnos, dañarnos, destruirnos, acabarnos, a través de lo que hoy nos has enseñado, podamos entender que es necesario abrir nuestros oídos para escuchar tu voz, porque muy seguramente hemos desechado tu palabra en alguna forma, lo cual ha permitido que Egipto entre en nosotros con maldad y violencia, llevándonos, Señor, a que grietas comiencen a aparecer en nosotros, amenazando con derribar lo que en algún momento tú edificaste. Ayúdanos, Señor, de manera que podamos dar media vuelta a lo que hemos venido haciendo si ha estado mal, y que podamos volvernos a ti de todo nuestro corazón, y que tú cambies nuestra realidad
Lo que el enemigo ha maquinado para mal, Señor, tú lo transformes para bien. El enemigo pensó que ganaba sobre Jesús al matarlo en la cruz, desconociendo que en la cruz nuestro Señor estaba alcanzando la mayor victoria. Asimismo, el enemigo piensa que puede destruirte, pero si tú y yo nos volvemos al Señor con todo nuestro corazón y le prestamos atención a sus palabras, lo que el enemigo preparó, planeó y maquinó para nuestra destrucción, Dios lo encaminará para nuestra edificación. Y aunque hoy pudiera parecer que todo está derribado, Dios es especialista en tomar cada partecita, cada trozo que se ha derribado y puede reconstruirlo más grande, más fuerte, más poderoso de lo que antes fue. Pero es necesario que entendamos cuál es nuestro punto de quiebre. Israel no lo entendió hasta que la servidumbre llegó a tal punto que había amargura en su corazón y tuvieron que gemir, clamar para ser escuchados.